luego serían los cerramientos, que es tan fácil como cada uno de los muros que nosotros hemos creado en el Revit, pues podemos introducir fachada principal y se nos queda como, pues se nos queda así, y de hecho lo cargamos y mira, nos aparece completamente. Por ejemplo, otro. No los estoy haciendo, lógicamente, por ejemplo, muro base, fachada. Ejemplos que hay de antes, ¿no? Que siempre se pueden adaptar y además, pues bueno, ahora nos queda esto y aquí ya, pues, CTHE, aislantes, bituminosos, cerámicos, hormigones, hormigón nucleados ligeros, hormigón armado, hormigón en masa. Entonces, esto al final es lo que nos va a definir el edificio. Entonces, sí que tener cuidado. Luego, tabiquería es muy importante definirlo en el Revit como tabique, sino como muros simples. Es decir, mirad la diferencia. Si nosotros nos vamos al 3D, eh, esto está definido como muro básico principal, pero nosotros cuando ponemos aquí podemos ir a muro tabique. ¿Qué pasa? Que esto ya lo determina como una división intermedia y es muy importante porque ahora sí que existen los espacios adosados que luego veremos. Bueno, se definen como muro básico tabique, pues tabique, división casas. Y ya te sale aquí la división. Aquí, por norma general, en forjados entre piso tenemos la solera. ¿Qué hay que hacer? Hay que coger esta solera, luego la eliminaremos de aquí, saldrá que no está en uso, y en muros, perdón, en suelos en contacto con el terreno, solera, edificio, y introducimos una nueva de 30 centímetros, que luego aquí se pueden modificar los valores. Vale, no está en uso, efectivamente, como sale aquí, no está en uso, pero luego la pondremos en uso. Forjados entre pisos y muros en contacto con el terreno, lo mismo. Hormigón, suelo. No está en contacto, muro sótano, ya lo tenemos, porque lo tenemos en cerramientos y luego va a haber que eliminarlo de este uso para ponerlo en muros en contacto con el terreno, porque lógicamente la transmitancia del mismo junto con el suelo, donde podemos definir hasta la conductividad térmica del terreno, etcétera, etcétera, si es arcilla, si es roca dura, pues cambia el edificio y su envolvente. Los forjados entre pisos lo mismo. El único problema es lo mismo, que los forjados y los cerramientos pasa con todo. La solera y las cubiertas aparecen aquí. Es decir, las cubiertas luego habría que definirlas aquí. Cubierta inclinada. Pues por ejemplo esta. Y luego ya las quitaríamos aquí. ¿Cómo se quitan? Pues en el siguiente. Puertas. Aquí únicamente tenemos que poner la transmitancia térmica de la puerta y del marco. Y en los huecos acristalados vamos a coger uno típico, ventana simple. Vale, nosotros sabemos que es una ventana con marco de aluminio y un único cristal. Entonces, estudiaríamos, es decir, el transmitancia térmico de la facción instalada sería 5,7 porque es un vidrio simple y eso pues es que viene definido así. La permeabilidad al aire definido de la clase, podemos poner clase 50 porque no está muy sellado y en la visita de obra se ha visto que la silicona tenía bastante paso, entonces entraría aire. Si no, aquí en iniciar sesión, cada uno con su contraseña y demás, podemos coger vidrios que nos viene, por ejemplo, selección avanzada, espesor de cámara, tal, y nos va diciendo completamente, si no lo sabemos, pues por ejemplo, vidrio simple. Aquí no hay simple porque creo que ya no se puede, pero por ejemplo, este sería 0, pero factor solar, este incoloro, tal, este. Aceptar 1,7. Pero bueno, nosotros tenemos aquí guardados los vídeos a sustituir en la mayoría de los edificios y tienen esta configuración. La fracción opaca sería el mismo porque es aluminio y no existe acoplamiento de acristalamiento, pero bueno, todo esto son cosas que se pueden ir poniendo. Es tan fácil como ir desplegando elementos de sombra, pones la proyección, o sea, no es mayor problema. Vale, una vez que han todos definido, luego por ejemplo cuando los tenemos que, sí, este es el de existentes, ¿no? Vale, pues si ahora tenemos que cambiarlo, lo dejamos así y luego cuando venimos este tipo de ventanas se cambian por ventanas Hermet-Kion 70, que son las que utilizamos. Pues ya está todos los valores mucho más definidos y son pues, unos valores mucho más correctos. Ya estaría
pues de la otra manera. Vale, los lucernarios sería coger el modelo 3D y abrir edificios, abrir agujeros en las cubiertas y los trata como lucernarios porque a efectos de sombra y calor, al ser ascendentes es diferente. Luego aquí sería los diferentes puentes térmicos que encontramos entre los diferentes elementos del edificio. Por ejemplo, ventana V1 en muro. Vale, pues nosotros nos iríamos, como no está definido y viene aquí el simbolito, nos iríamos al CTE y buscaríamos un suelo en contacto con el terreno, frente forjado, etcétera. Es, como lo vemos en el dibujito, es un alféizar. Sin continuidad, aquí viene toda la explicación. Entonces aquí pondríamos la U del muro, que puede ser 3, y del marco que hemos dicho 5,7 porque no está cambiado todavía, ¿no? Pues nos sale este numerito, se le da a aceptar, aceptar y ya viene ahí puesto. Vale. Una vez tengamos toda envolvente, ¿no? Todos estos simbolitos resueltos, nos iríamos a zonas. Y aparece todo en una zona común, pero todas estas zonas son nuestros espacios. Nuestros espacios. Por ejemplo, esto es el espacio común. Vale, aquí en el espacio común es donde hemos dicho antes que tendríamos que seleccionar viviendas. Pero bueno, se puede hacer desde otro punto. Entonces aquí, para que sea más cómodo, ponemos común 001. Y ya tenemos ahí que eso es el espacio común. Ascensor 001. Yo antes que nada lo diría, que antes que cambiar esto que hemos dicho, que sería el perfil de uso, cambiaría ahí el nombre para luego aclararnos. Por ejemplo, si seguimos bajando y encontramos las viviendas. Por ejemplo, 02. Vivienda que es la planta 2, la vivienda E, básicamente. Vale. Con esto lo más importante que tenemos que hacer es irnos a nuestro Revit, buscar, ir planta por planta, y aquí, que sabemos que estaba en el sótano, área y volumen entre suelo y techo, ¿no? Perfecto. Pues aquí, en nuestros forjados, en nuestras plantas, vendríamos y seleccionaríamos área, volumen. Por ejemplo, este es el espacio común 001, que son, el común 001 es 8,84, según tenemos aquí visto, 8,84 y de área y de volumen 22,1. Y así completaríamos todos. Todos. Vale, vale. Ahora, una vez hayamos hecho todo esto con todos nuestros espacios, por ejemplo, lo que os decía antes del espacio, este es el ascensor. Ahora llegaría el local de planta, este local de planta -1, ¿no? Que viene indicado aquí, -1 local. Vale, pues aquí lo que habría que hacer para cambiar en muros, no nos vienen definidos, pero en muros lo que habría que hacer es muro sótano. Vale, pues esto no es un cerramiento, esto tendríamos que ir al muro de sótano, hormigón suelo, muro de sótano, hormigón. Es decir, no dejarlo como un muro de un cerramiento normal, puesto que es un muro de sótano. ¿Vale? Y esto hay que hacerlo luego en los siguientes edificios, en forjados. Solera, pues no es una solera. O sea, no es un forjado común, es una solera indicada en nuestro mapa. Ahora pasaría lo mismo con las viviendas de última planta. Los muros están bien, pero los forjados no es una cubierta inclinada y tal, sí, porque no es un forjado. Pues tendríamos que ir a cubierta y seleccionar cubierta inclinada. Y así en cada uno de los puntitos ir revisando todo bien, para que al final se distribuye llegue al hecho y a un perfil de edificio correcto. Vale, os voy a enseñar cómo quedaría uno de estos completamente terminado. Aquí tenemos este mismo edificio preparado para C inicial, ¿vale? Ya habéis visto cómo al final, pues la vivienda, ¿no? O el espacio común que hemos estado tratando antes, espacio común, se ha metido en espacios comunes. Mira, los recintos ya solo nos aparecen 3. Y como hemos metido todo en el mismo perfil de vivienda, pues está todo ahí perfectamente cuadrado. Los espacios comunes igual, ascensores y maquinaria lo mismo, y locales y oficinas lo mismo. Ahí lo podemos ver todo, locales, las dos plantas, vale. Esto hay una forma que se puede hacer desde
edición múltiple, recintos. Si nosotros nos vamos a recintos, aquí ahora mismo el espacio común y todo eso se puede cambiar. Es decir, la zona que hemos puesto tiene que tener seleccionada una zona, el recinto una zona, una planta y un espacio común. Unidades de uso, etcétera, etcétera. Aquí se cambia todo de la manera más rápida. Vale, si ahora nos vamos, tenemos perfectamente definidas las viviendas con sus radiadores, que cómo se meten. Los radiadores se meten así. Creas aquí caldera, le das a siguiente, radiador, solo radiante, con caldera, aerotermia, exotermia, lo que sea. Siguiente, le dices a qué zona quieres meter esta, reemplazar las anteriores por si quieres modificarlas. Vamos a meterlos en una. Ahora lo, radiador, puedes crear más, con valores con potencia térmica, aceptar, copiarles. Das a siguiente y aquí ya tienes que definir con producción de ACS o no. Tienes que crear una caldera. Caldera 18 kilovatios gas. Electricidad, no, gas natural, etcétera, etcétera. Tipo de combustible, todo. Y le das a aceptar, se te crea, le das a siguiente y aquí ya se te crearía nueva. Acumulador, no, le puedes poner acumulador, sí. Y aquí lo tendrías completamente terminado. Nosotros no, porque si no se nos borra todo lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, salen todos los sistemas de ACS y todos los sistemas de climatización, que suele ser el mismo, pero en ocasiones pues, sería diferente. Porque a lo mejor no tienen sistemas de ACS todas las casas o es solamente agua caliente sanitaria, pero sin, sin producción de calefacción. Y ahora, por ejemplo, en alguna vivienda no tiene un aire acondicionado. Esto se mete edición múltiple agregar. Y luego esto lo puedes copiar y poner en otros. Esto se puede sustituir, ir viendo cómo está. Entonces ahora nosotros guardamos, le daremos planos de planta, volvemos a guardar y iríamos a verificación de normativa. Suele tardar un poquillo más en edificios grandes. Vale, aquí ya vemos un ejemplo de lo que más o menos he visto, pero siempre hay que dar a calcular. Se le da a calcular y este sería el inicial, porque no hemos todavía introducido mejoras. Cuando le damos a calcular,